Bienvenidas y bienvenidos al CICESE. Aquí, la prevención la construimos todos los días. Por ello, les compartimos el siguiente mensaje. En caso de presentarse una situación de emergencia, como un sismo o conato de incendio, es importante mantener la calma y seguir estas indicaciones de protección civil. Primero, identifique las puertas de salida de emergencia. Los letreros de color verde colocados en las paredes marcan las rutas de evacuación y conducen a un punto de reunión seguro. Si ocurre una emergencia, cualquier persona puede activar la alarma de evacuación y se deberá desalojar el edificio. Por favor, utilice la salida más cercana, evacúe en forma ordenada y evite correr y gritar. Permita que personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas evacúen primero. Absténgase de regresar por cosas olvidadas. La prioridad es salvaguardarnos. Por último, permanezca en el punto de reunión hasta que alguna autoridad o brigadista indique que es seguro regresar al inmueble. Las unidades internas de protección civil del CICESE agradecemos su atención y participación. Ya estamos en la... Okay. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por asistir el día de hoy. ¿Sí me escuchan, verdad? Okay. Gracias por asistir a la defensa de tesis de doctorado del maestro en ciencias Luis Carlos Hernández Salgado, quien nos va a presentar su proyecto de tesis con título Biogeography and Macroevolution of the Genus Phidippus from North America. Aquí presentes estamos los miembros de su comité de tesis, el doctor Marshall Hedin de la San Diego State University, el doctor Oscar Sosa Nishizaki del Departamento de Oceanografía Biológica y la doctora Jimena Carrillo Tripp del Departamento de Microbiología, y yo soy la doctora Sara Ceccarelli del Departamento de Biología de la Conservación. Luis Carlos nos va a presentar una presentación de aproximadamente 45 minutos. Posteriormente le haremos unas rondas de preguntas y si queda tiempo recibiremos preguntas por parte del público. Okay. Gracias y adelante, Luis Carlos. Ok. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ok. Bueno, gracias, Sara, por la introducción. Tengo dividida mi presentación en 4 partes. Voy a empezar con una pequeña introducción, después voy a ir platicándoles sobre los 3 capítulos de mi tesis. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Bueno, desde los tiempos de Darwin y Wallace, los biólogos se han hecho preguntas como ¿por qué las especies están donde están? ¿No? O ¿qué procesos llevaron a que estas especies habitaran estos lugares? ¿No? Preguntas muy válidas, preguntas muy interesantes, y la forma en que, o con lo que se puede responder es con la biogeografía. La biogeografía es esta disciplina que se encarga de, o intenta más bien reconstruir estos patrones de la distribución de las especies, identificar estos procesos que llegaron a formar esta distribución que vemos actualmente. La biogeografía tiene 2 enfoques, el enfoque ecológico que trabaja con la distribución actual de las especies y qué es lo que está influenciando esta distribución actual como variables climáticas, el hábitat, ¿no? O factores, pues a factores abióticos y bióticos, ¿no? Y tenemos la biogeografía histórica,
¿sí? Que trabaja con los procesos que llevaron a formar la distribución presente de las especies, llamémoslos glaciaciones, cambios climáticos, ¿no? A lo largo de los años, el movimiento de las placas tectónicas o la misma historia evolutiva de las especies. Y quiero empezar esta presentación también con una frase que me gusta mucho, que no hay nada más romántico que la biogeografía. Sí, la dijo Edward Wilson, un biólogo muy importante, y él no se refería tanto al sentido romántico de la palabra, ¿no? Sino a la pasión y asombro que él encontraba en el campo de la biogeografía, cómo se distribuyen las especies en el mundo. Y yo encontré también ese sentido romántico en estos 4 años y espero poder transmitirlo con ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a empezar hablando del objeto de estudio, ¿no? Las arañas, estos invertebrados abundantes y comunes en la mayoría de los ecosistemas, ¿no? Son depredadores, pero también son presas. Hay muchos animales que se alimentan de ellas y bueno, pues también al ser depredadores cumplen una función importante, ¿no? Hay alrededor de 52,000 especies en el mundo y es un grupo antiguo. Apareció por primera vez en el periodo devónico hace 380 millones de años. Perdón, aquí estamos teniendo problemas. Ok, y dentro de las arañas encontramos a la familia Salticidae, estas arañas que comúnmente las conocen como arañas saltarinas o jumping spider, y son las arañas más, tienen el mayor número de especies, con alrededor de 6,600 especies en todo el mundo. Eso las convierte en la familia más diversa. Y dentro de la familia Salticidae tenemos a Phidippus, que, bueno, son arañitas muy carismáticas, y a mí me lo preguntan, ¿no? Tienen estas características principales como sus quelíceros iridiscentes o estas que parecen pestañas detrás de los ojos, ¿no? Son de gran tamaño, pueden llegar a medir hasta 1 centímetro, ¿sí? Son muy fotografiados por naturalistas también, debido pues a estos patrones de coloración que tienen y pues las hacen muy interesantes, ¿no? Estas arañas. Se distribuyen en todo Norteamérica, hay alrededor de 61 especies. Su distribución va desde Alaska hasta Costa Rica, las Bermudas y las Antillas Mayores. Estados Unidos presenta la mayor diversidad hasta el día de hoy, con 46 especies, México con 42 y Canadá con 8 especies. Y bueno, ahora hablemos un poquito de lo que se ha hecho en torno a Phidippus, o cuáles son los trabajos que se han realizado, ¿no? con estas especies. La primera revisión formal del grupo fue en los años 1900 por Peckham y Peckham, 2 aracnólogos muy importantes. Después, entre los años 70 y 90, surgen trabajos sobre la biología de algunas especies, Phidippus johnsoni, Phidippus audax, sobre ciclos de vida, de qué se alimentan, reproducción, etcétera, ¿no? Son trabajos muy, muy específicos. Y no es hasta el 2004 donde hay otra segunda revisión por el aracnólogo G.B. Edwards, en donde él propone la primer filogenia morfológica del grupo. Más adelante les platicaré un poquito sobre ella. Entre los años 2006 y 2010 hay otros trabajos también muy interesantes sobre el cortejo y la ecología de algunas especies del grupo Phidippus, que pues también son trabajos muy importantes, ¿no? En el 2020 se describe una nueva especie, de nuevo por G.B. Edwards, que fue encontrada en Mazatlán, Sinaloa, y bueno, pues también es una contribución importante. En el 2023 publicamos un trabajo sobre genética poblacional de 2 especies ampliamente distribuidas en Baja California, como son Phidippus phoenix y Phidippus johnsoni. Entonces, tenemos que hasta ahora tenemos información morfológica sobre cortejo, sobre ecología y distribución, ¿sí? Pero no conocemos su biogeografía. Hay un vacío ahí, ¿no? En el conocimiento que tenemos sobre Phidippus. Entonces, por eso es la importancia de este trabajo. Pero, ¿qué necesitamos para trabajar con su biogeografía? Necesitamos una filogenia molecular confiable, ¿sí? Y necesitamos también más datos de distribución de las especies, ¿no? Entonces, yo fui trabajando con esto a lo largo de mis capítulos, ¿no? Se los platicaré más adelante también. Entonces, el objetivo general de mi proyecto de investigación fue identificar el centro de origen del género Phidippus
elucidando sus tiempos y patrones de diversificación y radiación, así como estimando los procesos históricos y biogeográficos que formaron su distribución actual. Tuve dos hipótesis, una es que las especies del género Phoebus son monofiléticas y su ancestro común más reciente divergió después del Mioceno, en Norteamérica, y que las especies de Phoebus diversificaron gradualmente desde el Mioceno. Entonces vamos a entrar al capítulo 1. New Distributional Records of Phoebus for Baja California and Mexico, an Integrative Approach. Y el objetivo de este capítulo fue descubrir la diversidad de Phoebus en Baja California, pero también pues generar más registros de distribución o más ocurrencia de las especies. Entonces tenemos que Baja California tiene una flora y fauna muy distintiva, tiene muchas especies endémicas también, es muy interesante desde ese punto de vista. Baja California se extiende hasta 1.300 kilómetros desde su frontera sur con California, Arizona, hasta la punta de la península. Es la segunda la segunda península más grande de norte a sur del mundo. Sin embargo, los trabajos sobre artrópodos son pocos, o bueno, los artrópodos más bien son pobremente conocidos en la península, ¿no? Aún hay mucho trabajo por hacer en Baja California. Un ejemplo de ello son los estudios agnológicos, en donde la mayoría de ellos se han concentrado en la parte sur de la península y no tanto en la parte central y norte, ¿no? Entonces, tomando eso en cuenta también al momento de elegir los puntos de muestreo, pues tomamos en cuenta esta parte, ¿no? En la revisión del 2004 de Edwards, él presenta 6 especies para Baja California. Sin embargo, pues teniendo en cuenta estas distancias geográficas con estados como Sonora y Sinaloa, o también en Estados Unidos como California y Arizona, y también las similitudes en los hábitats, de las 26 especies de Phoebus que se encuentran en estas zonas, en esas áreas, varias podrían estar presentes en Baja California también. Entonces, tomando en cuenta eso, pues realizamos esta expedición aragnológica para ver pues qué especies nos encontrábamos, ¿no? Que también pudieran estar en otros estados. Visitamos lugares como dunas costeras, visitamos una isla también, la región de Cataviña, Sierra de San Pedro, Sierra de San Francisco, y también muchos distintos oasis, ¿no? Entonces, como ven, pues fueron diferentes tipos de hábitats los que visitamos, buscando estas especies de Phoebus. Y bueno, ¿cómo hicimos esto? ¿Qué fue lo que siguió? Bueno, colectamos 121 especímenes de arañas del género Phoebus para después realizar estas identificaciones morfológicas, posteriormente extraer el DNA de las arañas, amplificar el marcador molecular COI para obtener un árbol de genes y así poder tener este enfoque integrativo entre taxonomía, información molecular e identificar las especies. También utilizamos secuencias de referencia de las especies que están presentes en estos estados que les comento: Sonora, Sinaloa, California y Arizona. Y bueno, al final obtuvimos 3 nuevos registros para Baja California: Phoebus comatus, Phoebus octopuntatus y Phoebus tux. Un nuevo registro para México, Phoebus adumbratus, y 3 especies sin confirmar, que bueno, no pudieron llegarse a identificaciones morfológicas de estos 3 especímenes. Sin embargo, en el árbol de genes pues se separan, entonces muy posiblemente sean especies nuevas. Sin embargo, se requieren pues estos muestreos adicionales, buscar adultos, machos y hembras para poder llegar a una identificación o una descripción de especies. Como conclusiones de este primer capítulo, tenemos que la riqueza de especies es posible que aumente debido a que aún faltan muchos sitios por muestrear, ¿no? en la península. La distribución, se expande nuestro conocimiento sobre la distribución de Phoebus también, lo cual es importante también para nuestros análisis posteriores. El número de especies registradas para Baja California aumenta de 396 a 400, y el número de Phoebus, de la diversidad de Salticia aumenta de 37 a 41. Y pues que posiblemente encontramos 3 nuevas especies, lo cual, como les comento, pues requiere estudios posteriores, ¿no? Para estar completamente seguros de que sí son especies nuevas. Entonces, pasamos al capítulo 2, Phylogeny of Phoebus using ultra-conserved elements, reassessing morphological species groups. Aquí el objetivo fue obtener esta filogenia del género Phoebus utilizando elementos ultraconservados.
porque como les comenté, pues ocupábamos una filogenia confiable, ¿no? Molecular, para los análisis biogeográficos, entonces fue el objetivo de este capítulo. Y bueno, en el caso de la familia Salticidae, pues ya hay trabajos que tratan de, bueno, trabajan con la filogenia a nivel familia y que ponen a Fidipus en sus terminales, ¿no? Sin embargo, la única filogenia para el género Fidipus es la de Edwards del 2004, en donde él utiliza estos caracteres morfológicos para, pues, elucidar sus relaciones a nivel de especie, ¿no? Él separa al grupo al género en 9 grupos morfológicos de acuerdo a sinapomorfías que él encuentra, por ejemplo, en los pedipalpos del macho, o en el epiginio de la hembra, o también estos quelíceros iridiscentes o las pestañas posteriores medias de las hembras, ¿no? Y al elegir qué información molecular usar, elegimos estos elementos ultraconservados, ¿no? Los elementos ultraconservados son estas regiones dentro del genoma que se comparten entre especies y, bueno, como su nombre lo indica, son conservadas. Se utilizan para reconstruir la historia evolutiva de los taxones. Se pueden obtener cientos de losais a comparación de, por ejemplo, utilizar marcadores simples como COI, ¿no? Aquí tienes mucha más información. También otra ventaja es que se pueden usar muestras de museos. Eso es también beneficioso porque si no puedes ir a campo, vas al museo, consigues el espécimen y extraes DNA, ¿no? Y es relativamente rápido de obtener. En 2 semanas puedes obtener una placa de 96 muestras, ¿no? Cuando utilizando marcadores simples puedes tardar meses en tener tu protocolo listo y todo, ¿no? Entonces es una ventaja también en esa parte y pues se ha utilizado en otros trabajos con arañas, en delimitación de especies o en trabajos biogeográficos y de filogenia en distintos grupos, ¿no? Entonces pues nos dio la confianza en que iban a funcionar para nuestro objetivo, ¿no? ¿Y cómo hicimos esto? Bueno, utilizamos especies de México, Estados Unidos y Canadá. Realizamos extracción de DNA en distintas instituciones, en UNAM, en CICES, en la San Diego State University también. La captura de los UCEs fue hecho con ya protocolos bien establecidos para arácnidos. Se mandan las muestras a secuenciar y después se procesan bioinformáticamente con la pipeline de Failushi y se construyen los árboles filogenéticos por máxima verosimilitud con IQ3 y Astral. Logramos obtener el 85% de las especies de Fidipus con diferente origen, desde el Museo de Historia Natural de Denver, desde las colecciones personales como la de G.B. Edwards, también la Colección Nacional de Arácnidos o el Museo de Artrópodos de Baja California. Utilizamos como grupo externo al género hermano, que de acuerdo a otros estudios es el género hermano a Parafidipus, a 2 especies de Parafidipus basalis y Parafidipus aurantius. Las imágenes que muestro aquí son de algunas especies que nos faltaron para los análisis. Estas fue principalmente porque eran holotipos en museos, entonces no pudimos conseguirlas como préstamo, o bien porque pues no se han encontrado recientemente en campo, era muy complicado añadirlas, ¿no? Entonces, pues al final nos quedamos con estas 52 especies, que pues es un número importante, ¿no? Logramos capturar a 1471 losais. Construimos 5 matrices basadas en el completeness de los datos para ver pues si esto tenía un efecto en los cambios en las topologías de los árboles, ¿no? En los árboles que construimos nos dimos cuenta que estos clados, grandes clados que encontramos, pues no cambiaban, la topología de estos clados no cambiaba. Sin embargo, algunas relaciones de especies hermanas como Fidipus pius, Fidipus tux cambiaba. Sin embargo, de acuerdo al índice de Robinson-Falls, que mide pues estas diferencias en la topología de los árboles, nos dimos cuenta que pues no es, o sea, sí es importante el cambio, ¿no?, de las especies, pero topológicamente cualquier árbol puede representar bien las relaciones de Fidipus. Entonces, sin duda la filogenia morfológica de Edwards es una contribución importante, a conocer las relaciones interespecíficas de Fidipus. Sin embargo, la filogenia molecular, pues como se puede observar aquí, con estos diferentes colores que representan a los diferentes grupos morfológicos, pues no tiene una
no tiene una congruencia, ¿no? El único grupo morfológico que nosotros logramos recuperar es el grupo Octopuntatus, que es el primero que ven allá, que dice clado 1. Pero lo que sí se puede observar también es que los mismos grupos morfológicos se unen y forman clados más grandes, es decir, por ejemplo, el grupo Purpuratus, el grupo Putnami y Audax forman un solo clado y más arriba el grupo Mistaceus y el grupo Cardinalis, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí puede llegar a tener una congruencia parcial. También hay relaciones de especies hermanas que sí recuperamos, por ejemplo, la de Phidippus albulatus y Phidippus madisoni, o Phidippus comatus, Phidippus pulmani, Phidippus rickmani. También Phidippus purpuratus, Phidippus ardens y tejanus, o Phidippus apachianus y Phidippus niquites, ¿no? Entonces, esto quiere decir que sí hay caracteres morfológicos que soportan estos nodos aquí, ¿no? También hay otros dos grupos morfológicos, el grupo Insignarius y Oteosus, que de acuerdo con Edwards no fue soportado por sinapomorfías, ¿no? Entonces, él comenta en su trabajo que es muy probablemente que con evidencia adicional estos grupos desaparezcan, ¿no? Entonces, en nuestro caso encontramos a las distintas especies de estos grupos distribuidas en diferentes partes del árbol, ¿no? Y en esta otra diapositiva se ve un poco mejor, a lo mejor representado cómo es o dónde está esta incongruencia, ¿no? Pero también cómo estos grupos morfológicos logran unirse, ¿no? Más que desaparecer. Es un poco más claro. Y bueno, las posibles causas de incongruencia en información morfológica y molecular, pues idealmente, ¿no? Entre estas filogenias debería existir congruencia. Esta incongruencia ha sido discutida ampliamente y dos causas que se han discutido es el uso de caracteres homoplásticos o también la hemiplasia morfológica, ¿no? Esta homoplasia se refiere a caracteres que tienen que son similares pero que tienen un origen evolutivo distinto, y la hemiplasia morfológica se refiere a caracteres codificados por genes que tienen un origen evolutivo distinto, ¿no? Entonces, no sabemos ante la presencia de qué estamos, si de caracteres homoplásticos o de hemiplasia, porque se requieren estudios diferentes, ¿no? Pero podríamos estar ante estos fenómenos, ¿no? Entonces, las conclusiones que tengo para este segundo capítulo es que el único grupo que se recupera es el grupo Octopuntatus, que usando datos genómicos, los grupos morfológicos se unen y forman estos nuevos grupos más grandes, ¿no? Posiblemente recuperando así algunos caracteres, que se necesitan más caracteres morfológicos para poder entender la relación de Phidippus, y no necesariamente más, sino entender los que ya se tienen, ¿no? Ver si son caracteres homoplásticos o no, si son realmente informativos. Y pues para entender también esta incongruencia, si es por homoplasia o hemiplasia, se requieren análisis adicionales. Entonces, voy a entrar al capítulo 3, Historical Biography and Diversification of Phidippus in North America. Los objetivos específicos de este capítulo fueron estimar las áreas ancestrales del género Phidippus utilizando métodos biogeográficos, estimar los procesos histórico-biogeográficos como dispersión, extinción y cladogénesis para el género Phidippus, e identificar áreas de alta diversidad filogenética y riqueza para el género Phidippus. Entonces tenemos que la biogeografía histórica trata de explicar la distribución geográfica de los organismos en términos de su historia evolutiva. Trabaja con escalas de tiempo más grandes, millones de años, ¿no? Con áreas espaciales también más grandes, ¿no? Como continentes. Trata de ver qué eventos pasados o procesos evolutivos llegaron a formar esta distribución que vemos actualmente de las especies. Por ejemplo, como les mencionaba en un principio, eventos geológicos, cambios climáticos, glaciaciones o eventos de dispersión, ¿no? Etcétera. En estos dos trabajos, pues en uno de ellos se estima el área ancestral para un género de arañas, y en el otro se ven rutas de dispersión, ¿no? Entonces,
hay muchos ejemplos con arañas de este tipo de trabajos. Hill y Edwards en el 2013, en uno de un artículo muy grande, El origen de los saltícidos norteamericanos, proponen una hipótesis del movimiento de Fidipus. Ellos dicen que hace 20.000 años, en el último máximo glaciar, las especies de Fidipus, los grupos de especies hermanas de Fidipus se fueron moviendo hacia el norte conforme las capas de hielo se iban recorriendo. Sin embargo, ellos comentan que pues, esta hipótesis solamente basada en la filogenia que propuso Edwards y en observaciones de los patrones de distribución, entonces que se requieren estudios posteriores ya poblacionales más específicos para poder comprobar esto, ¿no? Entonces, en el 2012, Bodmer y Madison publican una filogenia datada para la familia Salticia, en donde ellos incluyen una terminal con Fidipus. Este trabajo es muy importante para nuestro estudio porque podemos recuperar datos de ahí para calibrar algunos nodos de nuestra filogenia, que ahorita les voy a mencionar. Para el análisis de los datos, nosotros utilizamos una matriz de 50 UCIs o 50 elementos ultraconservados, y la matriz fue del 90% de completeness. Para eso utilizamos el programa BEAST. Y como no contamos con fósiles para calibrar nuestra filogenia, entonces usamos esta calibración secundaria, ¿no? Con estos nodos en el clado Marpisoida y en el nodo de la tribu Dendrifantini con, pues con estas edades, ¿no? 29.2 millones de años y 20.75 millones de años. Utilizamos distintos géneros como grupos externos para enraizar el árbol, todos estos pertenecientes al clado Marpisoida. También como paso inicial, dividimos a Norteamérica en áreas, ¿no? En lo que pudieran ser estas áreas ancestrales. Utilizamos las capas de ecorregiones, en donde pues tratamos de dividir en el menor número de áreas posibles para no complicar mucho los análisis computacionales, ¿no? Se dividió Norteamérica en 5 áreas de acuerdo a la cercanía de las ecorregiones y a la similitud en los hábitats, ¿no? Esto fue para estimar estas áreas ancestrales, esos procesos históricos, diversidad filogenética y tasas de diversificación. Para eso utilizamos el paquete de R Bioverse, utilizamos el programa Biodiverse para ver la riqueza de especies y la diversidad filogenética, y también utilizamos el programa LaserIBAM para ver las tasas de diversificación. Entonces, aquí tenemos nuestra filogenia datada, ya con los grupos externos. Entonces, para los análisis posteriores, los análisis biogeográficos, cortamos la filogenia quedándonos solamente con un grupo, con una especie como grupo externo que fue para Fidipus, para quedarnos solamente con el grupo interno de Fidipus, ¿no? Entonces, basados ya en esta filogenia datada, es evidente que pues las dos hipótesis principales que tenía pues no se sostienen, debido a que los datos indican que la divergencia del ancestro común más reciente de Fidipus ocurrió durante el Plioceno y no durante el Mioceno, aproximadamente hace 2.86 millones de años. También los patrones de divergencia observados aquí sugieren una diversificación rápida para el género Fidipus, con algunas especies hasta apareciendo simultáneamente, ¿no? Y si comparamos las edades del género Fidipus con otros géneros de arañas, por ejemplo, Cuculcania o Petricus, ¿no? Que tiene Cuculcania 79 millones de años y Petricus 17 millones de años, pues podemos considerar que Fidipus es un género joven, ¿no? Relativamente joven, que diversificó rápido, ¿no? La modelación que hicimos con Bioverse nos indicó que el área ancestral de Fidipus es un área compuesta entre el suroeste, el este y el sur, ocurriendo un evento de vicarianza hace aproximadamente 2.85 millones de años para separar las poblaciones de Fidipus hacia el suroeste y hacia el sur, ¿no? Y posteriormente ocurren más eventos de dispersión, algunos eventos de vicarianza que pues van moviendo estas poblaciones ancestrales, ¿no?
nuestro análisis biogeográfico también nos mostró que la mayoría de los eventos que influenciaron la diversificación de Fidipus fueron principalmente especiaciones in situ y dispersiones, ¿no? La mayoría de los eventos de dispersión ocurrieron dentro del área ancestral, que es el suroeste, el este y el sur. La mayoría de los eventos de especiación fueron en el este, seguido del suroeste y finalmente el sur, ¿no? También encontramos que hubo un aumento en los linajes de especies hace aproximadamente, un aumento en los linajes de especies del suroeste y el este hace aproximadamente 2 millones de años, ¿no? También encontramos que las tasas de diversificación del género Fidipus decrecen en el tiempo, ¿no? Muy posiblemente por la disminución en la disponibilidad del hábitat que se encontraba en aquel tiempo debido a posibles cambios climáticos en el Pleistoceno. Algo que no mencioné en un principio es que el Pleistoceno está marcado por muchos cambios climáticos que promovieron la diversificación de muchos grupos taxonómicos, y entonces muy posiblemente es lo que estemos viendo con Fidipus, ¿no? También encontramos que la acumulación de linajes para Fidipus no aceleró, más bien desaceleró. La desaceleración de esta diversificación también pudo ser posiblemente causado por esta disminución en el hábitat. Si comparamos esto con un estudio de Ceccarelli del 2016, vemos que esto fue con un género de alacranes, me disculpará mi asesora, no me acuerdo cómo se llama. Cuando ocurre el levantamiento de los Andes, hay más hábitats disponibles para que las especies diversifiquen, y entonces esto hace que la diversificación vaya en aumento y no disminuyendo, ¿no? Contrario a lo que pasa con Fidipus. Estos cambios climáticos del Pleistoceno muy posiblemente hicieron que Fidipus ocupara estos hábitats muy rápido para posteriormente estar ocupados o no estar disponibles, y decrece su tasa de especiación, ¿no? Su diversificación. También encontramos mayor diversidad filogenética en el suroeste y mayor riqueza de especies en el este, que es el segundo mapa de allá. Si recuerdan las diapositivas anteriores, vemos que muchos de los eventos de dispersión fueron en el área ancestral compuesta del suroeste, el este y el sur, pero la mayoría de ellos fueron en el este y en el suroeste, ¿no? Entonces, posiblemente estos eventos de dispersión del este hacia el suroeste llevó esta riqueza filogenética y entonces hizo este sitio más diverso filogenéticamente, ¿no? En este caso, pues desde el este. Y llegando a la hipótesis de nuevo de Hill y Edwards, nosotros no encontramos eventos o áreas ancestrales norteñas, ¿no? Esta línea roja que se ve ahí es aproximadamente a los 20,000 años. Entonces, muy posiblemente lo que pudo ocurrir es que las dispersiones hacia las zonas norteñas, de Norteamérica hayan sido muy recientes, y bueno, pues estos análisis no detectan esas dispersiones, no se requieren estudios más profundos a otro nivel para poder detectar esta parte, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Como conclusiones, tenemos que los análisis que se hicieron aquí sugieren una diversificación rápida durante el Pleistoceno, contrario a la hipótesis de la diversificación gradual de Fidipus. Y pues que las fluctuaciones climáticas, esta influencia climática del Pleistoceno pudo haber sido muy importante para promover la diversificación de Fidipus en Norteamérica. Sin embargo, se requieren más estudios adicionales para poder pues tener esa certeza, ¿no? De que pudo haber pasado eso. Y que a pesar de esos resultados, es importante que para futuros trabajos biogeográficos se enfoquen los estudios en áreas más pequeñas y en clados específicos del género Fidipus para poder entender completamente su historia. También que se requiere más muestreo de especies en el sur. Si vimos, el sur parece ser un área de especiación para el género Fidipus, entonces muy posiblemente podamos encontrar especies nuevas allá,
en el sur de México o a lo mejor ampliaciones de la distribución de las especies que ya conocemos. Y bueno, quisiera, creo que aquí vienen las diapositivas más emotivas. Quisiera agradecer a todas las, pues al CICESE principalmente, al CONACYT por mi beca, a todas esas instituciones que financiaron parte de esta investigación, a la American Ethnological Society, al American Museum of Natural History, a Idea Wild, a aquellos fotógrafos que me prestaron fotos, ¿no? Porque, pues, no, qué mejor que las fotos de fotógrafos profesionales, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos, a Jimmy Edwards también por la donación de especies, a Wayne Madison también, y bueno, a todas esas instituciones. A mis compañeros de laboratorio, de campo, de gabinete, a todos ellos que estuvieron conmigo estos 4 años, al doctor Rodrigo por, pues él me ayudó desde un principio en laboratorio, en la parte de bioinformática, fue una guía muy importante para mí. Muchas gracias, Rodrigo. A Daniel, Alejandra, a Jorge, no sé dónde están. Gracias por pues esas pláticas, ¿no? Que a veces te desestresan muchas veces de todo lo que conlleva la vida de estudiante de posgrado. A Luz Abril, que fue la primera que inició con este proyecto de FIDIPUS, con su tesis de maestría, muchas gracias también por todo. A Dariana, que también trabaja con FIDIPUS, muchas gracias también por todo lo que compartimos, por lo que me enseñaste, por tus observaciones, por tus comentarios, gracias. A otros 2 estudiantes de maestría que ya se graduaron, que trabajan con hormigas, a Sam y Leroy, gracias también por todos esos ánimos y pues también por todas esas charlas amenas, ¿no? Gracias a G.B. Edwards también por todos sus comentarios, por todo esa disponibilidad que tuvo a la hora de si tenía preguntas, ¿no? Por muestras también que dio. Muchas gracias por todo, ¿no? A mi comité de tesis también. Marshall, thank you for giving me the opportunity to work in your lab, for funding part of this project, for welcoming me in your home during my stay in San Diego State University, and for make me feel like part of your team. Thank you for that. La doctora Jimena, gracias también por todos esos comentarios, por toda esa alegría contagiosa que presentaba en cada reunión de avances cuando veía las fotos de FIDIPUS. Sí, la verdad es la única persona que conozco que se pone feliz cuando ve fotos de arañas. Sí, muchas gracias. Al doctor Oscar, gracias también por todos sus comentarios que me hicieron, creo, madurar científicamente. Gracias por eso. A mi asesora, mi directora Sara, gracias por aceptarme en este fantástico proyecto. Estoy profundamente agradecido por tu paciencia, sobre todo por tu paciencia, por tu aliento a lo largo de me gusta llamarlo viaje. Y no podría haber completado este proyecto sin tu guía. Gracias por todo y que la fuerza la acompañe. Y creo que también ningún proyecto profesional y de vida puede ser llevado a cabo sin el soporte de tu familia. Gracias a mi familia por estar ahí, por hacer tamales y buñuelos cuando me fui a Uruguay. Gracias. No hay mucho, no puedo decir mucho, solamente gracias. A mi mamá, somos el reflejo de nuestros padres en muchos sentidos y en mi mamá encuentro ese apoyo e inspiración para cumplir mis sueños y evolucionar tanto personal como profesionalmente. Gracias por siempre estar a mi lado, aparte que fue la primera que me acercó en el mundo de la agroecología con este libro que me compró cuando estaba en la licenciatura. Gracias por estar ahí. A mi esposa, también al final, pero no menos importante. Creo que este proyecto es tanto mío como de ella. Fueron 4 años difíciles, nos pegó una pandemia, luego entré al doctorado. Gracias por tu paciencia, tu apoyo y sobre todo por tu resiliencia. Este proyecto y esta etapa de mi vida es tanto tuya como mía. Fuiste parte importante de cada paso que doy para llegar a nuestra meta, ¿no? Y estuve debatiendo conmigo mismo qué diapositiva poner al final de mi presentación. Creo que
la audiencia se queda con la diapositiva final. Y ojalá se queden con, con gran parte de mi proyecto, ¿no? Pero también como sabía que iban a venir algunos estudiantes de licenciatura, creo importante dar este mensaje que vi en redes sociales y que me gustó y me identifico, ¿no? La academia no es solamente para las personas inteligentes y talentosas, sino es también para las personas curiosas y apasionadas por lo que hacemos. Son esos individuos que queremos marcar una diferencia. Yo me considero parte de los segundos, curioso y apasionado, y queriendo marcar una diferencia. Tómenlo como eso. Siempre continúen con esa curiosidad, esa pasión por lo que hacen. Y muchas gracias. No me lo dejaron. Ahí está. Ok. Muchas gracias, Luis Carlos. Vamos a pasar a la ronda de preguntas con el doctor Gerín primero. No, we're starting with the- Congratulations. That was excellent. You should be very proud of your accomplishments. Thank you. So my first question, at the end of the chapter 2, you were talking about sources of incongruence, yes? Mhm. Can you talk about other potential sources of incongruence beyond those that you listed? Another source of incongruence? In addition to those that were on the slides, there are other sources of incongruence. Can you talk about Yeah, what for those example, might be? yeah, thank you. Yeah, for example, in complete linear sorting, it can maybe be can cause incongruence. So, What about just bad data or? oh yeah, yeah. Well, yeah, missing. Mistakes were made. Yeah, the what? Mistakes. The mistakes. Yeah, I want to think that I didn't make mistakes, but yeah, the bad data, the low the low phylogenetic signal, maybe the incomplete inner sorting can make incongruence, but I think my data is it's good for but I wasn't talking about your data. what? Maybe the morphological matrix is. But- No, well, I think the morphological matrix is, I think it's important, and there are a lot of good information there, but we need to review more in detail, maybe the characters and see if there are some homoplastic characters or maybe some morphological hemiplasy. I don't know, but yeah, I need maybe a postdoc. What for about that. hybridization? How come you didn't list hybridization as a Hybridization? potential source of incongruence? Yeah, hybridization is a potential cause of incongruence, and also horizontal gene transfer is too. But again, in this case for the project, and I think with this data, I cannot tell you if that will be the cause, because we need, for example, for hybridization, I think we need population data in order to get if there is hybridization there. Okay, I'll have more questions later. Okay. Really? I'm going through all of them, okay. So you had some new species in chapter 1. Mhm. Were those included in chapter 2? No, because I don't know if there is a new species, because I use COI, so I think it's not enough to tell me if there is really a new species, only to separate from the rest, but I need to get adults, males and females, to get the formal description of the new species. We don't know yet. I just think that if you had some UCE data and they were out on a distinctive branch, then it would confirm your new species hypothesis. Can you repeat again? It just seems that if you hypothesize that they were new species based on CO1,
that you would want to collect the subgenomic data to confirm the hypothesis? Yeah, well, I can do that. I can collect the UCEs, not right now, but but yeah, will be interesting to see all the genomic data to see if there is a new species. But again, I need adult females and Yeah, males yeah. for the morphology Yeah. in order to describe formally a new species. So I'm just getting warmed up here. In your new molecular species groups or clades, Mhm. have you looked at how much range overlap there is for the species that are in the molecular clades? Are the species in the molecular clades mostly allopatric, separate from one another, or do they overlap quite a bit? Have you looked at that? I don't see I don't see that. I try to map the phylogeny, but was a lot of time and I didn't have time to do Mhm. that. But will be interesting to see Mhm. if the distribution of those species are apart or in the same area. You can't kind of see it from the chapter 3 results? I can what? Can you kind of see it from the chapter 3 results? Can I Can you start to see the pattern from the chapter 3 results, whether or not species within a molecular clade are mostly sympatric versus allopatric? Oh yeah, I can. I can start to see a pattern, but I don't pay enough. I think I don't do that Mhm. formally to see what new groups are in the same areas. But Mhm. I can do that for the results Mhm. in chapter 3. I'm asking because, of course, if the species are sympatric Mhm. or sympatric somewhere, then they have the opportunity to exchange genes, hybridization, introgression. Mhm. Yeah, there are some species right now. I think there are hybrids of Philippus Mhm. in Florida, and there are species very close together in the tree, and Mhm. yeah, they can. Mhm, Yeah. mhm. What else I got? So your phylogenetic diversity and species richness patterns seemed mostly the same. Is that correct? Mostly the same. Mostly the same? Yeah, but there is more phylogenetic diversity in the southwest and more species richness in the east. Okay. Is there a way to actually compare that quantitatively, statistically, or did you just look at the dots on the map? Statistically. I think so, but I don't know how. Yeah, okay. It's okay. I'm good for now. For now. Thanks, Marshall. For now. Oscar? You only have one ticket. Voy a hacer en español entonces, sí, para facilitar un poco. Bueno, permítame decir que viendo cómo tu sección de agradecimientos, yo creo que, y emulando a Wilson, no hay algo más romántico que ver nacer a un biógrafo como tú. Muchas felicidades. Diciendo eso, quisiera hacer un par de preguntas y que me explicaras algunas de las cosas que están en tu tesis y que creo que no entendí bien, no porque estén mal, sino por desconocimiento personal. Déjame empezar a preguntarte si tú planteas en tu capítulo 4, creo que es, que los salícidos empiezan a una diversificación hace 44, 49 millones de años, creo que es, y que tú después anclas a 29.2 años tu trabajo. O lo haces en 29.2 y 20.75 para correr.
tus modelos y empezar a ver estos resultados que tú tienes. Y esto da una tasa de especiación, ¿no? Que estaba en la figura 13 de tu tesis, pero aquí la dividiste en dos figuras en la página 49 y 50. Si, por favor, esta y la siguiente fueron, ¿no? Si tú, primero, ¿por qué, si me quieres recordar un poco, por qué escoges 29.2 y 20.75? Entiendo que es por otros organismos. ¿Qué tal? Es otro grupo de especies. ¿Qué tal si hubieses escogido otro y anclas un poquito más hacia atrás en el tiempo geológico? ¿Qué impacto hubiese tenido en estas tasas de especiación? ¿Habría algún impacto en los análisis o no? Ok, bueno, ¿por qué elegí esos números? Primero fue porque, si recordamos, está aquí. Sí. Ok, Fidipus es parte del clado de Marpisoida y ya este clado ya tiene una edad, ¿no? De acuerdo a los estudios de Bodmer y Mason. Entonces, al elegir grupos externos de estos mismos géneros que vemos en el estudio de Bodmer y Mason, pues yo elijo estos puntos de calibración, ¿no? Que ahí inició y para que me dé los resultados para Fidipus, ¿no? Eso es una calibración secundaria, porque no tenemos fósiles para saber la edad de ese nodo, ¿no? Ajá. Entonces, pues siempre se le da un rango, ¿no? De edades, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí, posiblemente, o sea, si no se eligen puntos de calibración buenos o que tengas la certeza que pudo haber sido así, ¿no? En este caso, Bodmer y Mason sí calibraron con fósiles, ¿no? Entonces, sí nos da cierta certeza de que los puntos son buenos. Pues posiblemente sí pudieran haber cambiado, ¿no? Pero no, o sea, no sé qué tanta diferencia te refieres a, Okay. a Sí. cambiar, ¿no? Ajá. Uno de los productos de estar en tu comité de tesis, lo cual lo agradezco mucho, es que me hiciste leer un poco de literatura para poder entender tu trabajo y me metí un poco a cuestiones leí algunas cosas de macroevolución, inclusive de microevolución, que te voy a preguntar al rato, en una tercera pregunta, pero también estaba leyendo que cuando tienes fósiles y cuando trabajas con la genómica, como tú lo hiciste, pasa precisamente esto, de que hay aumento en la tasa de especiación en los últimos años, y en muchos casos, en otros grupos también. Y eso es lo que me hizo hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si nos vamos más hacia atrás o no? Eso, pues, yo creo que será cuestión de que seguramente tú posiblemente vayas a seguir haciendo estos tipos de análisis. Quisieras poner la página 49 y ahora viene a que me resuelvas mi ignorancia. Esta es la 50, la 49, por favor. Esta. De tu panel de la izquierda, el A, que estaba en tu figura 13. Ajá. Tú dices que aquí hay una tasa de especiación que se va disminuyendo. Sí. Explícame cómo sacas esta tasa de especiación y convénceme que de la figura izquierda podemos tener esta derecha y es completamente un desconocimiento de mi parte. Acá pones en rojo que es mayor tasa de especiación, pues cuando hay poquitas ramificaciones y después hay un montón de ramificaciones posteriormente. Entonces eso va contra mi lógica pesquera, si quieres, o de otro tipo. Por favor, Sí. ¿podrías explicar un poco más? Sí, se utiliza la filogenia datada y se utilizan el número la filogenia datada y se utilizan valores, tasas, ¿no? De especiación y extinción, y se ponen, bueno, en el programita y ya, ¿no? Esos números, esas tasas de especiación y extinción, pues se sacan de otros trabajos también, ¿no? Porque no conocemos la de Fidipus, ¿no? A fin de cuentas, pues es una estimación, ¿no? Sí. Pero sí, eso es lo que se utiliza en el programa de BAM. Ok. Ajá. Pero más mecanismo, no.
Convénceme, ¿no? Como, pues así dice el software y así ahí está el output, ¿no? ¿Cómo más mecanismo? Pues sí, ¿cómo puedo decir que cuando termino en un montón de especies que son las que estás conociendo, Ujú. me dices que la tasa de especiación fue menor más recientemente que anteriormente? ¿Cómo? Ujú. Ah, a ver. Mm, Está bien, no nos compliquemos, no, es algo que debe de haber y pues sí, entendamos eso. Ok, igual. Ok. don't worry, don't worry, don't worry. Estamos very happy y very romantic. Hay muchos, ¿no? Este, Luis Carlos, dentro de tu discusión, Ujú. que se me hace muy interesante con los elementos que tienes, pero ¿qué pasa si te cuento en una zona muy específica, que es en la zona donde estamos? ¿Qué pasa si te cuento que hace de entre 24 y 11 millones en el Mioceno medio empezó a haber movimientos de placas allá por lo que antiguamente era lo que ahora se conoce como Sinaloa y Sonora, y empieza a formarse algo que después hace como 9 o 6.3 millones de años se vuelve el protogolfo y hace más o menos entre 4.5 y 3.5 millones de años tenemos el Golfo de California. Ujú. Cuando veo esta gráfica aquí y empiezo a ver la otra anterior que viene con un periodo mayor hacia atrás de esto de la especiación, me pregunto un poco, primero, ¿por qué no considerar el Golfo dentro de tu discusión, eso, o la formación del Golfo dentro de tu discusión? Porque al final se vuelve una barrera geográfica actualmente. Ujú. Este, y segundo, sabiendo esto que ya tienes hace 4.5 millones de años separado, o sea, antes de esta gran diversificación, tienes separada la península. ¿Cuál es tu expectativa en encontrar grupos en Baja California? A ver, hagamos una imagen de qué es lo que tú piensas o una hipótesis nueva, sabiendo esto de que pues ya entendiste en el tiempo cómo viene la diversificación, ¿no? Ujú. La especiación, y entonces ya tienes una barrera. ¿Qué esperarías? Sé que pues comentas que hay que muestrear más y todo, pero ¿qué efecto te daría el conocer este empate más o menos en tiempo? Posiblemente muy naive de mi parte, ¿no? De ponerlo así, pero ¿se te ocurriría algo, pensar un poco cómo podría ser con el grupo de especies que ahora conoces de una profundidad bastante apreciable? Ujú. En el caso de Baja California, ¿no? O Sí. sea, digo, porque al final, pues se trabajó con áreas pues más grandes, ¿no? Y escalas más grandes, ¿no? Pero hablando de Baja California, ah, pues como mencioné, ¿no? Si nos enfocamos en esta sola área, ocuparíamos eh, primero elegir, pues, qué especies, ¿no? Vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué clado a lo mejor o qué grupo de especies, ¿no? Muestrear poblaciones, ¿no? De, de ambos lados de esta posible barrera, ¿no? Ujú. Este, y, pero a ver si entendí bien, esta barrera es previa a o sea, esta barrera surgió previa Ahí a está. la Ajá. diversificación, ¿no? ¿Tienes la posibilidad de tener ancestros antes de que se divida y después pues, se separa? No sé si Ujú. se vienen los organismos o no, cuál Ujú. es el proceso. Al final, seguramente,
Pero tú tienes acá una diversificación después de 3 billones de años. Ujú, Y entonces, en lo particular, cuando tú dices encontré lo que sean posiblemente nuevas especies, ujú, yo creo que es posiblemente esas nuevas especies, que es una cuestión real, ujú. por esta separación geográfica entre lo que es el continente y la Baja California. Mm. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 Entonces yo sí. esperaría que a lo mejor en la península de la Baja California Ujú, pudiese haber un proceso de ujú. especiación interesante. Sí, sí, puede ser posible, pero como comento, requerimos muestrear poblaciones, elegir qué especies y ver si estos efectos de vicarianza, ¿no? De estas barreras geográficas, pues tuvieron un efecto, ¿no? Ajá. Que seguramente, pues sí pudieron haber tenido ese efecto, ¿no? Ese efecto, ¿no? Pero, pues sí, son análisis ya poblacionales más finos, ¿no? Ajá, Como dice, que estaría Jorge, interesante. no hay algo más romántico que ver a un biogeógrafo nacer y son de estas cosas que seguramente vas a resolver en el futuro y te deseo mucha suerte. Gracias. Ya por último, también leyendo un poco sobre microevolución y macroevolución, hay algunas cosas que tú comentas que pareciera que son verlo desde la perspectiva de la microevolución, algunas conclusiones que tienes de ver poblaciones Ujú, ujú. en las áreas donde tú estás trabajando y eso. Y eso también me resulta muy emocionante, el poder entender esta diferencia y que tú me hayas aclarado que se puede hacer. Tú no lo mencionas como microevolución por alguna razón, yo lo respeto, pero creo que es un término también adecuado para algunas cosas que concluyes. Y puede ser un comentario nada Sí, más. Muchas felicidades, mucha gracias. suerte. Gracias. Gracias, Doc. Bueno, si no sigo, pues ya agarré el micrófono. Me uno a las felicitaciones, Luis Carlos. Ha sido muy satisfactorio ver tu progreso desde nuestra primera reunión Ujú. hasta ahora. Me da gusto que a pesar de los nervios, con gusto estás compartiendo tu trabajo y tu conocimiento. Eh, a mí me gustaría seguir la tortura con esta gráfica, si lo permites. No, no es cierto, es porque también lo noté, no es como contraintuitivo que veas al inicio color rojo de mucha especiación Ujú, con poquitas ramas y al ujú. final color azul donde ya no hay especiación y Sara dice que hay una respuesta muy sencilla para esto. Quizás ya que se te quiten los nervios podríamos retomarlo y Creo que ya la tengo. a ver. Sí, lo que pasa es que, o sea, como hay especiaciones, hay extinciones, ¿no? Entonces, quiero pensar que, digo, eso es lo que puede estar pasando ahí, ¿no? Eso es lo que crees que pasa. Ok, Ajá. bueno, ya Sara nos contará si está de acuerdo o no. Más o menos. Muy Más o bien. menos, ok. Yo, revisando tu trabajo, también tuve muchas preguntas. Quiero retomar algunas cosas. Hay unas cosas muy básicas. Una es que nos cuentes aquí a los biólogos en formación, biólogos y biólogas en formación y a los que ya estamos más canosos, ¿qué necesitamos para registrar una especie nueva? Porque tú tienes ahí 3 posibles especies nuevas y digo, ya lo discutiste un poquito con Marshall, pero si puedes ilustrarnos, si Que tú es- quisieras decir, miren, sí tengo 3 especies, ¿a quién la reportas? ¿Qué cantidad de trabajo tienes que hacer para contundentemente decir, Ya. Pues primero tengo 3 especies? ocupas tiempo, ¿no? Dinero Tiempo. ya lo vamos a descontar, ¿no? Porque eso es obvio. Dinero, tiempo, un microscopio. No, pues tienes que hacer una revisión del grupo, ¿no? Completa, ¿sí? Y ahora sí que ver esos caracteres morfológicos que la pueden diferenciar de otras especies. Yo nunca he descrito una especie, ¿no? Y no soy experto morfólogo, ¿verdad? Pero sí tienes que encontrar esos caracteres que la diferencien de las demás especies, ¿no? Y registrarla, pues publicar, ¿no? De hecho, hay artículos de delimitación de especies en donde pues describen morfológicamente, pero también con poblaciones, ¿no? Con información molecular. Y ahí te voy a interrumpir un poquito nada más por curiosidad, porque yo tampoco Ujú. sé cómo se registran especies de virus nuevas, pero no de arañas, ¿no? Eh, por lo que estás comentando, me da a entender que la morfología sigue siendo como que el sustento.
Sí. Y supondría yo que debe haber un mínimo número de ejemplares. No sé si haya más estudios de comportamiento, no sé, en realidad es saber qué tanto sabes tú, ¿no? Al Ujú. respecto y que nos ilumines. Sí. Gracias por las fotos. Se me olvidó decirlo. Yo sí las aprecio mucho. En la Sí. tesis también vi que pusiste más fotos. Muchas gracias. Sí. Pero bueno, si quieres continuar con la respuesta. Ajá. Bueno, nomás me puedes repetir tantito lo último, o sea, Bueno, iba yo hacía la observación de que mencionas que la morfología sigue siendo como que un pilar para demostrar que son especies diferentes, sin embargo, tú ya estás como que tratando de pues hacer el match entre morfología y las cuestiones moleculares, que esa es otra pregunta que siempre hemos tenido, que la voy a volver a hacer, pero por allá iba, ¿no? O sea, ¿qué necesitarías? Si tú quisieras registrar estas tres posibles especies, porque inclusive Marshall te comentó que si usabas estas para los estudios moleculares de UCS, también ahí podría darte evidencia, ¿no? De que es una especie nueva. Entonces, ¿qué tanto necesitas para demostrarle al mundo que estas son tres especies diferentes? Sí, ok. Sí, pues requieres capturar más individuos, machos y hembras, ver a los dos juntos, ¿no? Describirlos morfológicamente y pues claro, con información molecular, pues es también información que te ayuda a ver si es en realidad una especie nueva, ¿no? Independientemente de incongruencias que puedas encontrar, ¿no? O sea, pero morfológicamente, molecularmente, es información que se utiliza, ¿no? Y pues se publica, ¿no? Nice. Bueno, voy a checar aquí en mis notas y van saliendo, ¿no? Durante tus avances lo discutimos, pero a ver, yo quisiera que nos cuentes si sabes qué son exactamente los elementos conservados, ultraconservados. Elementos. Ajá, porque bueno, me queda claro que son secuencias ultraconservadas, ¿no? Sí. Pero codifican, no codifican, son secuencias regulatorias, ¿de dónde las sacaron, cómo las sacaron? Ajá. Si usas más, ¿qué pasa? Si usas menos, hay como UCs que son específicas o que han visto que funcionan para ciertos grupos, pero no para otros. Cuéntanos un poquito más, por favor. Ok. Sí, o sea, son estas. No estaba preparado, pero no plantamos la pregunta, ¿eh? Diles que no la plantamos. Sí, sí, como comento, son estas regiones conservadas dentro del genoma que se comparten a través de estas taxones distantes, ¿no? O cercanos en este caso. De acuerdo a un paper de Marshall, ¿no? Sí, son exónicas, entonces sí, son codificantes, ¿no? Ajá. Hay algunos trabajos que han visto que pueden tener funciones regulatorias, ¿no? Ese tipo. Entonces, por eso también entra ahí lo de la hemiplasia morfológica, ¿no? A lo mejor podemos tener UCIs que tengan esto, ¿no? Y pues no sé. Si quieres. Lo que pasa es que, o sea, realmente también voy de acuerdo con Oscar. La verdad es que leer tu tesis kilométrica te hace realmente pensar y eso, tómalo como un halago, ¿no? Te hace pensar más allá, ¿no? Entonces, si tú tienes UCs, que bueno, ok, son cosas codificantes, ¿para qué codifican? Ha de ser para un montón de vetos, a ver, ¿no? Si quisieras, si es que además fuera tu intención, ¿no? Porque quizás no la es. Empatar los resultados de tus UCs con los morfológicos, pues casi que podrías medio hacer trampa y dedicarte a los genes que están relacionados con la morfología directamente, y pues ahí vas a empatar un poquito más, pero realmente eso es lo que querrías hacer. Entonces, la pregunta es, que ya la hicimos, ¿cómo empatas estas dos? ¿A cuál le vas más? Y si no, ¿cuál es tu visión? Entonces, con estos resultados, sí, ya lo discutiste un poquito, pero tú como nuevo biogeógrafo, biólogo evolutivo y demás, ¿qué ves hacia el futuro cuando queremos resolver las filogenias de los organismos? ¿Qué propondrías tú? ¿Por dónde te irías? O sea, también lo has pensado mucho, yo creo. Me estás metiendo en un debate medio. Esa era la onda aquí, ¿no? No veníamos a eso. ¿Ah, no? Yo te dije. Sí, digo,
Sí, sí lo he pensado, ¿no? Yo creo que la morfología siempre va a ser importante. Tradicionalmente, pues es la que más he usado. Pero bueno, estamos viendo que muchas veces la información molecular no refleja la morfología, ¿no? Y estamos ante estos procesos biológicos como la homoplasia, el sorteo incompleto, ¿no? Que complican, ¿no? La resolución. Entonces, yo me iría, yo me voy por la información molecular, pero buscando qué nos puede explicar, ¿no? La información molecular respecto a esta incongruencia morfológica, ¿no? Es decir, si hay homoplasia, ¿qué carácter es el homoplásico? Si hay plasia morfológica, ¿dónde está, no? O sea, ambas son importantes, ¿no? Pero yo prefiero la molecular, ¿no? O sea, no hay, pues ahí está, ¿no? No, mm, la información molecular es lo que hace que seamos como seamos, ¿no? Y todo, ¿no? Digo, ¿no? También. ¿Eso pagó? Ya me cortaron. Tiene también sus talones de Aquiles, Sí, ¿no? claro. Bueno, y esto que comentas me lleva a preguntarte un poquito, inclusive medio lo explicaste muy rápido, estos conceptos de homoplasia y hemiplasia, si nos puedes con más tranquilidad explicar un poco para entender lo que estamos hablando. Y en lo que encuentras la diapo, te quería preguntar respecto a la transferencia horizontal Ujú. y cuántos virus se han reportado para Filipus. No, esa tarea me la dejaste desde hace mucho. ¿Eh? Créeme que sí busqué artículos, Ok. pero ya después no lo seguí, la verdad. Es broma, ¿eh? Pero No, yo sé, qué no, bueno que lo pero buscaste. cuenta como respuesta, ¿no? ¿Se está acabando la pila? ¿Qué, que Sí, explique estos conceptos otra vez, porfa, para que nos o quede sea, un la poquito más claros la homoplasia diferencia entre hemiplasia y homoplasia, y si aquí tiene que ver algo la posible transferencia horizontal que te pueden dar elementos como los virus, ¿no? Ok, sí, los caracteres homoplásticos son estos caracteres que no tienen un ancestro común, ¿no? O sea, que siguen, que no se mantienen en un ancestro común, ¿no? Los caracteres semiplásticos, ¿no? Son estos que son estos genes, ¿no? Que codifican para un carácter y que tienen un diferente, también diferente origen, ¿no? Pero hablando de genes, ya, ¿no? Genes que codifican para un carácter morfológico. Ok, entonces ahí ese Sí, homoplasia, solapamiento de esas ramas. ajá, sí, en el caso de la homoplasia aparece el mismo carácter dos veces, ¿no? En el árbol. Y en el caso de la hemiplasia aparece solamente una vez en un gen, pero ese gen se va a dos especies, ¿no? O sea, ajá, sí, por ahí, por ahí. Ok. Ay. Una última para esta ronda. En tu diapo 51, porfa. Nada más, ahí si nos puedes, porfa, explicar un poquito con más detalle la diferencia entre la diversidad filogenética y la riqueza de especies. Ok. Please. Sí, amén. Para no regarlo. Como que puede parecer lo mismo, ¿no? Sí, sí, la riqueza de especies es el número de especies que está en un El área, ¿no? número total. La diversidad que se encuentra en un área. Y la diversidad filogenética son estas relaciones evolutivas entre las especies, es decir, cuánta información filogenética tienen de otras especies, ¿no? O sea, entonces, si vemos que en el sureste hay más diversidad filogenética,
quiere decir que mucha de esa información filogenética vino del este, que es donde hay más riqueza de especies, porque se comparte, proviene de distintas especies, vaya, ¿no? No sé si me expliqué. Ok. Bueno, ¿No? creo que la última, al menos por el momento. No me quedó claro en la lectura de tu trabajo la razón de proponer tu hipótesis número 2, que al final descartaste. ¿De dónde venía, quizás, digo, me lo perdí, pero de dónde venía la idea de que la diversificación era gradual versus algo rápido? Sí es así, ¿no? Ujú. Muchos géneros de arañas diversifican de forma gradual y en el Mioceno, entonces de ahí viene, Ok, viene la de otros hipótesis inicial grupos de y que, otros, ajá, de que otros ya se grupos. hizo un trabajo. Pues que ya hay información, ¿no? Ajá, entonces de ahí viene, ¿no? Vale, gracias. Así, ok. Muchas gracias por sus preguntas y Luis, sí, consta que has tenido que aprender mucho, sea metodología y también teoría y Ujú. sí, pues lo has hecho muy bien porque sí fue un montón, fue un trabajo. Entonces, para empezar, quiero ayudarte un poquito a contestar preguntas porque no quiero que se vayan sin haber aprendido algo. ¿Ok? Em, tu, tu tendón de Aquiles, la 49. Ahí ya estabas casi llegando a la respuesta cuando dijiste que hay que considerar la extinción también, eso es muy importante. Pero la palabra clave ahí es taza. ¿Qué es una taza? Mm. No Es, la que tomas café, la otra. ¿Qué es una taza? sí, o sea, sí, cuántas especies se extinguen o hay especiación con relación al tiempo, ¿no? Eso. Ujú, ¿Ok? Entonces es por dado intervalo de tiempo. ujú, Eh, y así es como se calcula, así es como, aunque tengas pocas ramificaciones, ujú, pero en un lapso de tiempo relativamente son más que mm, al final, aunque hay más especies. mm. Ajá. Es como la ramificación por número de especies por tiempo. ¿Sí? Entonces, así de sencillo. Y sí respondió sus preguntas, ¿verdad? Ok. Y la otra bueno, la última que tenías, la 51, la diapositiva 51. 51, Ujú. sí. Otra vez, ¿cuáles son tus unidades? O sea, ya le dijiste a Jimena que riqueza de especies es el número de Ujú. especies. ¿Cuál es la unidad en la El, diversidad filogenética? el largo de las ramas. Ok, entonces, en un escenario sencillo, donde en un área tienes dos especies, pero tiene, bueno, dos áreas, cada Ujú, una con dos especies. ujú. Entonces, tendrían la misma riqueza de especies. Pero ¿por qué un área tendría diversidad filogenética más alta que la otra? Ah, porque tiene eh, más, más distancia filogenética entre las especies. Ok. Ujú. Menos relacionada. Menos relacionadas. Ajá, ¿Sí? exactamente. Ok. Y ahora otra pregunta que te hizo Oscar de la tipo que tenía que ver con la barrera del mar de Cortés, ¿no? Ujú, Entonces,
¿Nos puedes recordar cuáles son los tipos de especiación que tenemos? Los tipos de especiación, Ujú. ah, alopátrica, simpátrica, ese tipo de especiaciones. Ok. Ajá. Y la alopátrica, ¿qué puede ser en términos biogeográficos? ¿Cómo se le llama? Ah, espérame. Ah, pues es cuando se mueven las especies de un lugar a otro, la dispersión, No, ¿no? esos son procesos Son anagenéticos. Te hablo solo de especiación. alopática, Sí, la alopátrica. vicarianza, Ahí ¿no? está. Ajá. Ok. Entonces, lo que buscaba Oscar era, sí puede haber especiación vicariante, específicamente en Filipus con relación a esa barrera, considerando los tiempos. Si crees que la encuentres en alguna especie de Filipus, o decía él en las especies nuevas, piensa en los tiempos. Ah, pues me recuerdas, pues es que es muy reciente ese proceso, ¿no? Y las especies de Filipus son anteriores, ¿no? Entonces, Eh, a ver, no, no, al revés. al revés. Ah, bueno, pues sí, entonces sí pudí. Ah, O sea, ¿qué debe de ser temporalmente la especie común más reciente para que sea vicarianza? tiene que estar antes de la barrera Ujú. geográfica, ¿no? Entonces, Ok. si la barrera Y geográfica, de tus tiempos de origen del ujú, género, si él dijo que empezó hace 11 millones de años, 11 millones de años, ¿no? hasta Entonces, 5 millones de si la años. barrera geográfica ya está, pues no se puede, ¿no? Ok, ahí está. Gracias. Ok, ahora las mías. Explícanos un poquito tu hipótesis. Tiene específicamente el periodo del Mioceno. Ujú. ¿Por qué fue tu primera hipótesis? Porque Esa. muchas especies de arañas surgieron en el Mioceno, ¿no? ¿Especies? Eh, muchos géneros, Ok, muchos géneros de arañas. ok, Ujú. gracias. Y ahora, pues me sorprende que nadie te empezó a preguntar de conceptos de especies. Entonces, no, pero es importante porque, bueno, la formación de biólogo siempre incluye mucho debate del concepto de especie. Pero, Ujú. ¿qué hay de los géneros? O sea, explícanos ahora. Tú dices, bueno, muchos géneros surgieron en el Mioceno, Ujú. ¿verdad? Y mostraste que incluso Cuculcania como género es más antiguo. Entonces, ¿cómo es que son comparables como unidades? ¿Cómo lo justificas? Si son tan diferentes en edades, ¿por qué podría ser eso? A ver, ahí no entendí la pregunta. O sea, tú tienes géneros que surgieron antes del Mioceno, Ujú, muchos durante el Mioceno, ujú. algunos más recientemente. Entonces, ¿le crees al concepto de género? Que sí le creo. O sea, es por el simple hecho de que aparecieron en tiempos diferentes. No, o sea, ¿qué constituye un género? O sea, ¿quién decide? ¿Y cómo se decide? ¿No? O sea, siempre muchos discuten de la especie, de Ujú, la unidad, pero ¿quién decide el género? ujú. ¿En qué se basan? Pues, am,
Pues en estas mismas relaciones, o sea, en el caso del género Fidipus, pues, ¿qué lo hace un género? Pues este grupo de especies con caracteres morfológicos compartidos, ¿no? No sé, es que está difícil si creer en el género o no, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Fidipus tenemos a Fidipus octopuntatus, ¿no? Que lo único que separa esas dos especies son los quelíceros iridiscentes y otros caracteres morfológicos, ¿no? Entonces, en una discusión también constaba como no podemos creer que hay un género con solamente dos especies, ¿no? Si hay otros caracteres que lo unen con Fidipus, ¿no? Entonces se debería de considerar Fidipus, ¿no? Entonces, digo, la pregunta es, no sé si tengan una respuesta como tal, o sea, de ser compleja, o sea, si No, crees en un género, ¿no? es filosófico. Es más filosófica, entonces voy a empezar a sudar más. Ujú. Ok. Si la quieres dejar por una cerveza, está bien. Ok. Y otra pregunta de ese estilo, ¿no? Pero ahora hablando de tus registros nuevos. Ujú, Y los presentaste en términos geográficos, pero políticos. ujú, Y estamos estudiando biología. ujú. Tiene mucho, serían hallazgos nuevos más allá de de las fronteras políticas. ¿O qué encontraste en realidad? Pensando no tanto en la frontera y decir, bueno, es nuevo registro para México. Bueno, porque es nuevo registro para México porque lo encontramos de este lado de la frontera, pero ya estaba, ya estaba en Estados Unidos, ¿no? O lo mismo es nuevo registro para Baja California, ya estaba en México, pero nuevo registro para Baja Ujú. California. Entonces, siempre hay que tener eso en cuenta, ¿no? Que es medio trampa, decir, porque las ecorregiones no... Sí, las ecorregiones no tienen frontera, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Entonces, ¿tú encontraste algo en una nueva ecorregión? En con- ¿Hay un registro en una ecorregión que no estaba antes? ah, Vuelve a la lista, por favor. la lista es en el capítulo 1, ¿no? Si yo te digo, no me importa lo político, Ujú. háblame de ecorregiones. Ah, Octopuntatus. Bueno, es que estos mapas son de los puntos de las especies que posiblemente sean nuevas, ¿no? En el artículo presento la ampliación de la distribución de las especies. Para Tux, sí, el registro fue, me parece, en otra ecorregión y el Octopuntatus también, Ok, pero tendría que observar los mapas. Ujú. ok. Y em, por último, en tu diapositiva 43, por favor. Ajá. Entonces, hay que siempre cuando en ese tipo de análisis hay que seleccionar áreas, ¿no? Ujú. ¿Y en qué basaste esas áreas? Ya lo En mencionaste. las ecorregiones. Ecorregiones, Ajá. ok. Pero estamos haciendo análisis hacia el pasado. Ujú, ¿Sí? ¿Qué tan diferentes eran estos? ¿Se mantenían o no ujú. para el ancestro común más reciente del género? Ujú. Sí, eran diferentes, ¿no? Pero al final, pues estamos modelando algo, ¿no? Y pues es un Ok. modelo solamente. Pero sí, ¿Y la eran diferentes. geología? La geología ya bueno, en los años de Fidipus, 2.86 ya era más o menos como lo conocemos actualmente, ¿no? No había mucha diferencia. Ajá, Ok, gracias. sí. We can go for another round if you got inspired or no? Okay. Marshall está feliz. Oscar. No, no, más bien, está bien que pensemos en la vicarianza como separación. Sin embargo, una vez separado y el proceso es más reciente, ¿qué es lo que pasa acá?
ya que está separado, no por vicariancia, sino cómo se da la diversificación cuando tienes un grupo que además es como un efecto isla, el cuando lo tienes acá abajo en Baja California Sur. Mm. Eso era más o menos lo que pretendía que contestaras. Ah, ok, Sí, ok, sí. Ujú. ok. Sí, más. Oye, no, esta es una duda también como por curiosidad. ¿Por qué? Digo, me queda claro que uno de tus objetivos era ver esta historia, ¿no? Del grupo. Por qué no ha bajado a América del Sur? Ah, bueno, ah, eh, no es que no haya bajado, sino que, bueno, hay trabajos que creen que los dendrifantinos, ¿no? Parte de Fidipus, vienen del sur, ¿no? Entonces, por eso la importancia también de hacer más muestreos en México, a lo mejor empezar con análisis acá para ver si efectivamente vienen, efectivamente el área ancestral es un área más sureña, ¿no? Claro, pero eso sería para corroborar la hipótesis, o sea, que Ajá. se originaron abajo y fueron subiendo, pero ya en épocas más modernas, o sea, igual sigue la Ah, localización acá en América del Norte. no, lo que pasa es que no hay suficientes muestreos en el sur, ¿no? O Ok, sea, entonces por ahí iba la sí, pregunta. ¿Tú crees que si hubiera más muestreos en América del Sur, de Centroamérica para abajo, encuentras más? Esa es la pregunta. No, bueno, ok, no. El género Fidipus se Ajá. distribuye solamente en Norteamérica. En Sudamérica, pues no, no se distribuye, ¿no? Si encontrara, mm, Pues qué bueno, ¿no? pues qué suave, ¿no? No, en realidad, o sea, la pregunta quizás es por ahondar en Ajá, estas pues, conclusiones que tienes sobre ajá. LDD, y no sé, por ahí va la Sí, cosa, o sea, por qué, biológicamente, por qué no puede pasar eso? pues a lo mejor no, los ambientes no las favorecen para establecer ahí poblaciones, ¿no? O sea, puede que sí se hayan dispersado al sur, pero no sobreviven, ¿no? Por las condiciones climáticas que hay ahí, ¿no? O sea, es una explicación que Pudiera ser. pudiera ser, ¿no? Pero se requiere. Y entonces las arañitas de mascota que tienen registradas en Europa y en otros lados, es que se las llevan y allá las tienen de mascota. Bueno, sí, a mucha gente le gustan las mascotas de Fidipus, ¿no? Sí, de hecho. Ok. Ok. Si alguien del público quiere hacerle una pregunta, paso el micrófono. Ok. Parece que no. Entonces, si el comité, ¿ya? De dos micrófonos. Ok. Bueno, hay una pregunta. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Primero que nada, muchas felicidades. Gracias. Eh, Como pequeño comentario, pues ya me había tocado ver tu presentación en una clase de biogeografía con el profe Gonzalo. Eh, y pues igual que esa vez me gustó mucho toda la información que manejaste, todos los estudios también que realizaste. Y te quería preguntar, en cuanto a cuestiones más que nada moleculares y genéticas, ¿crees que pueda haber como ya con estas nuevas posibles, me parece que son 3 especies que pues que pueden que sean nuevas? ¿Crees que haya como alguna posibilidad de que en caso de que la distribución de pues de Fidipus esté en otras partes del mundo, crees que tenga como alguna mm, no sé si se le puede decir como tal vez con ah, convergencia, eh, pues digo, ¿no? En caso de que esté presente en otras, ya sea
ecorregiones. ¿Crees que haya alguna relación tanto pues, en los genes que se codifican o tanto como los que no se codifican? Y pues más que nada como en las características, en estos caracteres, ¿no? Que mencionaste de las pestañas, más que nada. ¿Crees que haya como alguna de esas partes o características presentes? Eh, ok, gracias por tu pregunta. Pues si es Filipus, sí va a tener esas dos características, ¿no? Las pestañas y los quelíceros iridiscentes. Eh, Pues sí, digo, va a tener más características de otras especies, ¿no? Y así la vamos a poder posicionar morfológicamente en el árbol, ¿no? Pero sin embargo, pues es solamente el ADN yo creo que nos va a decir, ¿no? Su posición exacta. Eh, pero pues hasta no conseguir adultos, ¿no? Hembras y machos, vamos a saberlo con certeza, ¿verdad? Pero sí, sí puede tener otras características. Muchas gracias. A ti, gracias. Ya, ok. Ya. Pues primero que nada, lo quiero felicitar. Me gustó muchísimo su presentación. Gracias. Ay, pues soy Valeria, soy Sí, estudiante. sí, ya sé. Eh, yo le quería preguntar, algo que no, pues no le pregunté durante el semestre, es por qué ¿cuál cree que son las razones por las que hubo este cambio en la tasa de diversificación? ¿Por qué, por qué bajaron? O sea, ¿qué es lo que hacía que de pronto fuera muy grande y de repente ya no? Ujú. Esa es. Sí, yo creo que fue la disponibilidad del hábitat, ¿no? O sea, hubo estos cambios climáticos en el Pleistoceno, ¿no? Que hicieron que pues muchos hábitats se ocuparan por las especies, entonces ya no, ya no hubo más que habitar y las tasas bajaron, ¿no? Pero pues para eso ocupamos otros modelado de nicho, ¿no? Análisis poblacionales para ver pues en realidad qué está pasando. Pero yo creo que fue más cuestión del hábitat, ¿no? Ok, Que muchas ocasiona eso. gracias. A ti, gracias. Hola, muchas felicidades por tu tesis Hola, y gracias. es muy interesante tu tema. Gracias. Mi pregunta es respecto a los hotspots de especiación Ujú, que hay por zona de Florida, creo, ujú, California, esas como fronteras. ujú. ¿Consideraste si es debido a la transición de los diferentes reinos del neotropical y el ártico? Ujú, ¿O en el pasado esa zona de transición fue diferente? ujú. Esa es mi pregunta. Ok, está interesante. No, la verdad Gracias. no lo consideré, pero pues yo creo que ya que conocemos estos sitios de especiación de Filipus, tanto en el sur de México como en el este y el sureste, yo creo que sería interesante ver eso, ¿no? Pero sí, en realidad no lo consideré en mi estudio. Podría ser. Ujú. Muchas gracias. ¿A ti? Ok, gracias. Vamos a pedirles de salir a un ratito en lo que deliberamos y ya ¿Yo los también? volvemos a llamar. ¿Yo también? Tú también. Sobre
think that we have to stand up. Ok. Si ya están todos, voy a leer el acta, Luis Carlos. Acta de examen de defensa de tesis de doctorado en ciencias. En la ciudad de Ensenada, Baja California, México, a los 25 días del mes de junio del año 2024, se reunió en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, el comité examinador constituido por la doctora Fadia Sara Ceccarelli, la doctora Jimena Carrillo Tripp, el doctor Oscar Sosa Nishizaki y el doctor Marshall Hedin, que bajo la presidencia de la primera procedió a examinar a Luis Carlos Hernández Salgado, quien presentó como tesis de doctorado un trabajo de investigación titulado Biogeography and Macroevolution of the Genus Phidippus Aranea salticide from North America, para cubrir parcialmente los requisitos establecidos en el Reglamento de Estudios de Posgrado para la obtención del grado de doctor en Ciencias de la Vida con orientación en Biología Ambiental. Terminada la defensa de tesis del sustentante y después de haber deliberado libremente, los miembros del comité examinador resolvieron aprobarlo por unanimidad. Acto seguido, la presidenta del comité hizo saber al sustentante el resultado de su examen. Muchas felicidades, Luis Carlos. Muchas felicidades, felicidades también al comité. En ese momento tenemos la grabación. Ahora pueden abrir sus cámaras y micrófonos. Saludos.